Ahora vamos a analizar cuál es la estructura de un artículo científico. Repasemos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un artículo científico o paper? Se trata de un escrito breve que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Constituye una fuente primaria de información. Es el formato que se ha adoptado para publicar los resultados de investigaciones en revistas especializadas. Dichas revistas luego son indizadas por las bases de datos bibliográficas. El artículo científico permite que otros investigadores evalúen las observaciones, repitan los experimentos y evalúen también los procesos intelectuales. Existen otro tipo de escritos en las revistas científicas: los artículos de revisión, las notas o comunicaciones breves, los artículos de opinión, las reseñas de libros y las comunicaciones a congresos. ¿Cuál es la estructura de un artículo científico? En las ciencias básicas y aplicadas se impuso una secuencia lógica estándar llamada IMRD, compuesta por las siguientes secciones: la introducción, los materiales y los métodos, los resultados y la discusión. Al momento de escribir para publicar, también hay que tener en cuenta las instrucciones a los autores específicas de cada revista. Cuando leemos un artículo científico, nos encontramos con todos estos elementos: el título del artículo, los autores y sus afiliaciones institucionales, el resumen o abstract, las palabras clave o keywords. Las secciones antes mencionadas correspondientes a la estructura IMRD, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, y también las conclusiones y recomendaciones y las referencias. ¿Cómo es el título de un artículo científico? Es informativo y atrae la atención del lector. Contiene un número mínimo de palabras que describe con claridad, fidelidad y precisión el tema del trabajo. Por lo tanto, debe incluir palabras que subrayen el contenido para resultar comprensible en forma autónoma. Luego del título del artículo, nos encontramos con el nombre y apellido del autor o de los autores del trabajo. Luego, con su afiliación institucional. Y por último, se suele incluir por lo menos una dirección de correo electrónico de alguno de los autores a modo de contacto. ¿Qué es el resumen o abstract? Es una versión en miniatura del artículo. Se trata, por lo tanto, de un sumario breve de cada una de las secciones principales, omitiendo los detalles específicos. Establece el propósito u objetivos de la investigación, para qué y por qué se realizó, describe los métodos utilizados, qué y cómo se hizo, resume los resultados más importantes y los analiza, qué se encontró, y plantea las conclusiones más significativas. El resumen permite al lector conocer el contenido básico de un documento o trabajo en forma rápida y precisa, para poder determinar su importancia y decidir si va a leer o no todo el trabajo. Junto con la cita bibliográfica, el resumen es incorporado a las bases de datos bibliográficas que indizan las revistas científicas. En el caso de la revista Agronomía y Ambiente,
debe tener 150 palabras. Además del resumen informativo, existe otro tipo llamado resumen indicativo o descriptivo, que solo indica el tema del artículo. Veamos un ejemplo de un resumen. Dice Branch: comienza el resumen presentando el contexto general del trabajo, es decir, cuál es la motivación para realizar la investigación, por qué es importante el tema. Debe lograr que el lector se sienta atraído a leer su trabajo completo. Continúe con una descripción breve de sus métodos, resultados y conclusiones. Finalice el resumen con una o dos oraciones que indiquen la importancia de su trabajo. ¿Qué son las palabras clave? Son términos referidos al contenido principal del trabajo. En el artículo científico los asigna el autor. Las bases de datos y las bibliotecas las usan para clasificar los trabajos y generar índices de búsqueda. A veces se extraen de tesauros o vocabularios controlados. A veces se traducen a otros idiomas. Suelen ser entre 5 y 8. Puede ser una sola palabra o términos compuestos por 2 o 3 palabras. ¿Con qué tipo de información nos encontraremos en la introducción? La introducción es la primera sección de la estructura IMRD y su propósito consiste en identificar el objeto de estudio de la investigación y en describir cómo será abordado el problema. Incluye la definición del campo o área de trabajo, la identificación del problema de investigación y la propuesta de una solución. Leyendo esta sección, podremos responder las preguntas: ¿qué problema se estudió? ¿Por qué se hizo el estudio? ¿Con qué conceptos fundamentales se trabajó? ¿Qué objetivos se plantearon? ¿Cuál es el estado del arte del tema en cuestión? ¿Con qué tipo de información vamos a encontrarnos en la sección Materiales y métodos? El objetivo de esta sección es describir y defender el diseño utilizado, brindando los datos necesarios para que se pueda repetir el estudio. Leyendo esta sección, podremos responder las preguntas: ¿cómo se estudió el problema? ¿Con qué materiales? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué tipo de información nos encontraremos en la sección Resultados? Los resultados representan los nuevos conocimientos que se aportan al tema específico de estudio. Esta sección incluye las observaciones que permitieron extraer las conclusiones. Leyendo esta sección, podremos responder la pregunta: ¿cuáles fueron los resultados o hallazgos? ¿Con qué tipo de información nos encontraremos en la sección Discusión? En esta sección, el autor realiza extrapolaciones a partir de los resultados y es el sustento de las conclusiones. La discusión incluye la explicación de los resultados, las referencias a investigaciones anteriores, las deducciones y las nuevas hipótesis. Leyendo esta sección, podremos responder las preguntas: ¿qué significan estos resultados? ¿A qué conclusiones se puede arribar? ¿Cuál es la relevancia de los hallazgos? ¿Con qué tipo de información nos encontraremos en las conclusiones y recomendaciones?
El objetivo de esta parte del trabajo es sintetizar qué se aprendió y qué resta investigar, las debilidades y fortalezas de la investigación y las recomendaciones. ¿Qué son las referencias? Es el último elemento del artículo científico. Se trata de un conjunto de datos precisos y detallados con los que el autor facilita la remisión a las fuentes documentales utilizadas. En las referencias solo deben mencionarse las obras citadas en el cuerpo del trabajo. Debe tratarse de trabajos representativos del tema. Deben guardar relación directa con el artículo, apoyándolo o refutándolo. Debe tratarse de obras actualizadas. En el caso de las ciencias aplicadas, se usa habitualmente citar obras que no superen los 10 años de antigüedad. Debe tratarse de obras leídas y manejadas con fluidez por el autor del artículo. Se recomienda citar de primera mano. Hagamos una distinción. Cuando hablamos de bibliografía, nos referimos al conjunto de obras que guardan relación directa o indirecta con nuestro trabajo. Se trata de un conjunto mucho más amplio que el de las referencias. Veamos ahora cuáles son todos los elementos y secciones que debe incluir un artículo publicado en la revista Agronomía y Ambiente. El título, los autores, el resumen, las palabras clave, el título en inglés, el resumen o abstract en inglés, las palabras clave o keywords en inglés, la introducción, los materiales y métodos, los resultados y la discusión, las conclusiones, los agradecimientos y la bibliografía. A continuación, veremos dos videos en los que hojearemos dos artículos de revistas científicas y señalaremos en ellos los distintos elementos que lo integran y las distintas secciones estudiadas.